Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América. Es un placer hoy poder presentar la primera sesión del ciclo Ciencia en la Casa de América. La idea de este ciclo es doble. Por un lado, recuperar y llamar la atención sobre todos los contenidos en torno a la ciencia que se han realizado desde la Casa de América en los últimos 2 años. En este sentido, este ciclo es una continuidad de lo ya hecho. Por otro lado, para la Casa de América es importante, hoy más que nunca, poner en relevancia la ciencia hecha en español, es decir, poner sobre la mesa aquellos científicos y científicas que trabajan en el ámbito iberoamericano y cuyo trabajo es fundamental para el desarrollo del conocimiento y de la ciencia. Es nuestra intención, con este ciclo, dar voz y escuchar a los científicos que hablan en español. Esta primera sesión, además, es un auténtico honor poder presentar no solamente una temática muy interesante, como es la regeneración en biomedicina, sino también presentar un panel de excepción. En este sentido, contaremos con la presencia de Nadia Mercader, que es profesora de Biología del Desarrollo y Regeneración en la Universidad de Berna, Suiza, así como profesora visitante del CSIC. También contaremos con Alejandro Sánchez Alvarado, director científico del Instituto Stowers de Investigación Médica en la ciudad de Kansas e investigador del Howard Hughes Medical Institute. Como moderador y coordinador de este ciclo Ciencia en Casa de América, contamos con Juan José Sanz Ezquerro, que es científico titular del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, aparte de un gran amigo de esta casa. A todos ellos, muchas gracias por su generosidad en querer acompañarnos. A todos ustedes que nos siguen en formato virtual, gracias por ser tan curiosos, tan activos y tan fieles a todas nuestras sesiones. Bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a esta sesión sobre regeneración, un tema fascinante sobre el que hoy, estoy seguro, aprenderemos muchas cosas interesantes. Antes que nada, quiero agradecer a la Casa de América su compromiso con la divulgación y con incorporar actividades científicas a su agenda, ya que la ciencia también es cultura. Espero que esta iniciativa perdure y podamos organizar más eventos sobre asuntos científicos de actualidad. Y, por supuesto, agradecer a nuestros 2 ponentes de hoy su participación en este debate. Tanto Alejandro Sánchez Alvarado como Nadia Mercader son reconocidos científicos expertos en la biología de la regeneración y es un placer poder contar con ellos para que nos ilustren sobre diferentes aspectos de esta asombrosa capacidad biológica y sus aplicaciones. Luego los presentaré en detalle. Pero permítanme que primero diga unas palabras para ponernos en contexto y voy a utilizar el cine para ello. Estoy seguro de que todos reconocerán esta imagen. Pertenece a la película La Guerra de las Galaxias, El Imperio contraataca, y muestra cómo el protagonista Luke Skywalker acaba de perder una mano en un duelo a espadas láser con el malvado Darth Vader, que resulta que era su padre. Bueno, para no dejar manco a nuestro héroe, ¿qué solución le ofrecen? Pues una prótesis robótica. Esto está muy bien y es igualmente un campo activo de investigación, pero ¿no sería mejor que le hubiera crecido otra mano directamente? Sería fantástico. Pues esto no es imposible en la naturaleza. Hay animales que pueden hacerlo, como este ajolote, que es un campeón de la regeneración. En efecto, estos anfibios urodelos, los que tienen cola y sus parientes cercanos, salamandras, tritones, pueden regenerar sus extremidades tras sufrir una amputación, como vemos en esta animación de fotografías tomadas durante el proceso. Y lo hacen además regenerando solo la parte que se ha perdido. ¿Cómo lo hacen? Es un misterio que aún no comprendemos totalmente. Esta capacidad que tienen algunos animales de regenerar sus órganos es conocida desde la antigüedad. De hecho, hay algunos mitos de la Grecia clásica que de alguna forma la sugieren, como el castigo de Prometeo, quien regeneraba su hígado cada noche tras ser devorado por un águila, o la hidra de Lerna, que era capaz de regenerar 2 cabezas por cada una que perdía y a la que Hércules mató en su segundo trabajo. En un plano más real, ya Aristóteles describió la regeneración de la cola de las lagartijas. Pero solo es a partir del siglo XVIII cuando algunos estudiosos empiezan a analizar de una forma más o menos científica este fenómeno en diversos animales, entre ellos precisamente la hidra de agua dulce o la salamandra, siendo pioneros los trabajos de Remour o Spallanzani, por ejemplo. La regeneración en animales está ampliamente extendida
Y todas las investigaciones posteriores han demostrado que, en efecto, hay animales que pueden regenerar partes completas de su cuerpo y pertenecen a grupos muy diferentes del reino animal. Sin embargo, algunas especies pueden regenerar y otras no. ¿Cuál es su secreto? Una de las cuestiones más relevantes es si la capacidad de regeneración es una propiedad que ha surgido en algunos animales durante la evolución, mientras que en otros no, o bien si es una propiedad ancestral que solo algunos han mantenido. En el laboratorio, los científicos utilizan algunos de estos animales como modelo para estudiar los mecanismos de la regeneración y comprender este proceso, con la esperanza de poder aplicarlo al ser humano para el tratamiento de accidentes o de enfermedades degenerativas. Y esto me hace volver al ajolote del principio, puesto que, entendiendo los misterios de la regeneración, quizás podamos llegar a ser ajolotes algún día, como le ocurrió al protagonista del cuento de Cortázar, que de tanto observarlos se transformó en uno de ellos. Porque quizás hay algo ancestral en nuestros genes que nos hace tener aún la capacidad de regeneración latente. De esta manera podremos crecer nuestros brazos no solo en las películas. Bueno, pues para hablarnos sobre este interesante campo de la biología, tenemos hoy a dos expertos mundiales que han trabajado extensivamente para entender la regeneración. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al profesor Alejandro Sánchez Alvarado, que es director científico del Instituto Stowers de Investigación Médica en Kansas City, Estados Unidos, así como investigador del Howard Hughes Medical Institute. Alejandro es venezolano de origen, aunque ha desarrollado su brillante carrera científica en Estados Unidos. Y entre sus actividades, además de su labor investigadora, también está muy involucrado en actividades educativas, como por ejemplo ser el director del curso de embriología para posgraduados del Marine Laboratory en Woods Hole, Massachusetts, y además está comprometido también con actividades de divulgación, lo cual le agradecemos mucho hoy en particular. Simplemente por mencionar algunos de sus honores, es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y también de la Academia de Ciencias de América Latina. Con esto voy a dejar paso a Alejandro, que nos va a contar brevemente algunos aspectos de su trabajo, y luego presentaré a Nadia Mercader, que hará lo mismo, y entonces pasaremos a un debate, a una conversación para tratar pues muchos aspectos de la regeneración que creo que pueden ser muy interesantes. Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación y por la oportunidad de compartir con ustedes parte de nuestro trabajo y de las inquietudes que tenemos en esfuerzos que hemos llevado a cabo por casi ya 20 años en tratar de entender los mecanismos moleculares, genéticos y celulares que son responsables, o pensamos que son responsables por la regeneración. Para mí también es un verdadero honor poder participar en esta tabla redonda, esta mesa redonda con Nadia. Yo creo que Nadia y yo nos conocemos nada más por nuestros artículos, no hemos tenido oportunidad de conocernos en persona, pero yo pienso que en su momento se presentará la oportunidad, porque creo que tenemos muchas cosas de que charlar y espero que hoy podamos tocar uno de esos temas. Yo lo que voy a hacer es presentarles a ustedes imágenes, esencialmente, y una serie de preguntas que nos dan mucha inquietud en lo que respecta a entender la regeneración. Y voy a hacer eso compartiendo con ustedes una presentación que espero pueda yo poner aquí. Dame un segundo. Perfecto. Y vamos a empezar aquí. Yo quiero darles a entender lo siguiente, y es una cuestión que ha intrigado muchísimo a científicos, datando desde Aristóteles, como dijo Juanja, hasta hoy en día. Y es lo siguiente, que la regeneración a prima facie parece que es una cuestión que debería ser muy, muy beneficiosa para todas las especies. Y sin embargo, lo que vemos es una distribución bastante irregular, pero muy, muy pervasiva a todo lo largo del reino animal. Hay animales que están evolutivamente muy relacionados entre ellos, pero una especie es capaz de regenerar y la otra no es capaz de regenerar. Juanjo también nos presentó la noción de que no sabemos si la regeneración es un atributo ancestral o algo que emergió independientemente múltiples veces en la evolución de animales y en la generación de nuevas especies.
Y es realmente engorroso que al principio del siglo XXI nosotros, los científicos, no tengamos una respuesta apropiada para contestar esta pregunta. ¿Es o no es un atributo ancestral? No sabemos, realmente no sabemos. Y una de las razones por la cual no sabemos es porque la forma en que la regeneración ha sido investigada, al menos en el reino animal, ha estado enfocado muchísimo en investigar los procesos moleculares y celulares que ejecutan ese proceso en especies ya seleccionadas casi aleatoriamente. Entonces, esfuerzos comparativos no es la orden del día cuando llega el momento de estudiar la regeneración. Y hay razones fundamentales para ver eso. Pero yo aquí en esta imagen les estoy mostrando 4 organismos que hemos estado investigando en nuestro laboratorio que manifiestan capacidades regenerativas realmente impresionantes. Las planarias han sido el enfoque principal de mi laboratorio por los últimos casi 18 años. Yo pensé que iba a trabajar con ellas por un par de años y ahora 18 años más tarde trabajando con ellas y siguen sorprendiéndonos con su capacidad regenerativa, así como por su capacidad de plasticidad. Otro animal que está relativamente y evolutivamente relacionado con nosotros son los hemicordados. Este es un gusano que es endémico al Océano Pacífico, se llama Ticodera flava, y estos animales que son capaces de formar su región cefálica, activando genes en tiempo y en espacio que son muy, muy similares a la forma en que nuestro propio organismo genera esas estructuras cefálicas durante el desarrollo embrionario, activa. Y estos animales son capaces de regenerar su cabeza una vez que son amputados. Y la relación evolutiva entre los hemicordados y los cordados no está en discusión. Son organismos que están relativamente asociados y comparten un ancestro común. Los vertebrados es un animal que también nosotros hemos comenzado a investigar, pero en verdad es el campo, la experta aquí es Nadia, pero nosotros estamos utilizando un animalito que no es el pez cebra, es un animalito que asume su estadio adulto con una rapidez fenomenal, y es el killifish, no sé, ya, ¿no? Pero es endémico al África, en particular en Mozambique. Una de las razones por las cuales ha sido muy dificultoso identificar la capacidad de regeneración presente en un animal y ausente en el otro, pienso yo que es la distancia evolutiva que existe entre los modelos de investigación que nosotros hemos escogido para tratar de dilucidar este problema. 435 millones de años de distancia evolutiva existe entre un ratón y un pecero. Eso es una eternidad. Y durante ese proceso de tiempo, muchas cosas deben haber ocurrido en la capacidad de estos organismos para activar su genoma, encender o apagar genes, modificar o cambiar actividades enzimáticas, proteínas, etcétera, que se hace muy dificultoso identificar componentes que están siendo utilizados por el pez cebra que puedan ser implementados nuevamente en un mamífero, por ejemplo, para poder lograr lo que Juanjo decía al principio, que es la capacidad nuestra quizás de regenerar órganos o hasta miembros si son dañados por un accidente o son perdidos a una enfermedad. Una de las cuestiones que nosotros estamos tratando de hacer en este momento es tratar de determinar si la regeneración entre dos especies que comparten un ancestro común fueron sometidos a presiones de selección muy, muy diferentes, mantienen el mismo programa de regeneración entre ellos. ¿Es el mismo o es diferente? Es una pregunta fundamental que tenemos que entender para ver si en realidad la regeneración es un proceso ancestral o es un proceso que emergió recientemente durante la historia evolutiva de estas especies. Son una distancia más corta, pero esta es la diferencia que existe entre los animales. El pez cebra es endémico a las faldas de las montañas de los Himalayas. Viven en agua constantemente, viven por casi 2 o 3 años. En el laboratorio quizás puedan vivir un poquito más. Y están constantemente nadando en contra de la corriente y tienen una historia natural bastante interesante. Los killifish de África viven más tiempo fuera del agua que dentro del agua, porque están sometidos a cambios de intemperie en los cuales solamente llueve por prácticamente 3 o 4 veces del año y después hay sequía total hasta que llegue de nuevo el invierno o el periodo de lluvia para que estos animales puedan continuar su vida, ¿no?
Entonces, ¿cómo manipulan esto? Bueno, es una solución que la naturaleza abordó. Cuando llueve en las estepas de Mozambique se forman estos charcos efímeros que se llenan de agua y eventualmente todo el agua se evapora, pero cuando hay agua, los que fueron colocados en la estación anterior son activados para continuar su proceso de desarrollo y pueden entonces pasar de ser un embrión, un cigoto, a entrar a diapausa, se arresta el desarrollo en caso de que el charco se seque, y tiene al menos 3 lugares durante su proceso embrionario en los cuales estos embriones pueden invernar. Se quedan totalmente arrestados y es cuestión de nada más añadir agua al embrión y el proceso se reactiva nuevamente. Pero lo que más me gusta de este organismo es que asumen su madurez a los 18 o 30 días después de haber eclosionado como larva. Y como nosotros queremos entender la regeneración en los adultos, esto nos permite entonces a nosotros indagar ese estadio biológico con mayor rapidez que con otros organismos. Entonces, esencialmente lo que hemos hecho es comparar los procesos de regeneración entre estos dos sistemas para tratar de entender si, de hecho, la regeneración ha sido compartida o no. Y voy a concluir aquí para decir lo siguiente, que en nuestras investigaciones esencialmente han descubierto de que aunque ambos animales comparten ciertos procesos para activar la regeneración o de la cola o del corazón, que son capaces de hacer ambas especies, la gran cantidad de genes que son activados por ambas especies son específicos a las especies o del zebrafish. O sea que solamente hay un mínimo número de genes compartidos entre ambas especies que es compartido, sugiriéndonos que quizás el proceso de la regeneración es ancestral y que una gran cantidad de genes que han emergido para apoyar este proceso de estos animales emergieron a posteriori y durante el proceso de especiación o de evolución de estos organismos. Entonces, con eso concluyo para darles a entender de que hay muchas preguntas por responder en la regeneración y tengo ansiedad y muchísimas ganas de empezar a compartir estas preguntas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta introducción, y estoy seguro de que tendremos oportunidad de discutir a continuación muchos de estos aspectos. Ahora voy a dar paso a Nadia Mercader. Nadia Mercader es profesora de Biología del Desarrollo y Regeneración en el Instituto de Anatomía de la Universidad de Berna, en Suiza, y además es profesora visitante en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, donde ella trabajó durante un tiempo y de hecho compartimos allí espacio. La conozco desde siempre. Nadia ha desarrollado su carrera siempre enfocada en el estudio de los mecanismos tanto del desarrollo embrionario como últimamente de la regeneración, en particular del corazón, y utilizando particularmente en estos últimos años el pez cebra como modelo. Y bueno, aparte de su trabajo de gran impacto en la comunidad científica a lo largo de toda su trayectoria, pues como digo, últimamente se ha centrado más en aspectos de regeneración. Por eso estamos hoy encantados de que nos pueda hablar de su trabajo aquí. Simplemente mencionar que ha obtenido financiación muy competitiva, por ejemplo, del prestigioso Consejo Europeo de Investigación para estos proyectos en varias rondas, lo cual avala, digamos, la calidad de todo su trabajo. Muchas gracias, Nadia, por estar aquí con nosotros, y te cedo la presentación para que nos cuentes un poco tu trabajo, como decía, antes de pasar a la discusión general. Muchas gracias, Juanjo, otra vez por esta invitación. Es un placer y sobre todo un gran honor que hayas pensado en mí para este coloquio. Y bueno, pues nada, yo voy a intentar explicaros un poquito lo que hacemos en el laboratorio. Y como siempre, las diapositivas salen al revés de lo que yo quisiera. Y bueno, en fin, antes de empezar, me gustaría decir que cuando vi el título de este coloquio, La promesa de la regeneración, pues me quedé un poco chocada, porque quiero decir desde ya que yo no prometo nada. Nosotros en el laboratorio nos dedicamos a querer entender cómo ocurren mecanismos de regeneración en la naturaleza, observamos, intentamos interpretar nuestras observaciones y tal vez nuestros resultados puedan algún día ser utilizados para promover la regeneración en biomedicina. O sea, esto es un poco para
empezar a situarnos. De todas formas, claro que hay una idea futura detrás de estos trabajos que son realmente, meramente es la curiosidad la que nos conduce a ellos, pero siempre teniendo en cuenta que esperamos que efectivamente esto pueda ayudar en algún momento a mejorar también nuestra sociedad a nivel biomédico, porque las enfermedades vasculares, desde luego, que son un problema muy serio, es la causa número 1 a muertes a nivel mundial. Y lo que pasa después de un infarto de miocardio, básicamente es que el músculo cardíaco deja de recibir oxígeno, las células del músculo cardíaco se mueren y esas células muertas son reemplazadas por una cicatriz, por un tejido cicatrizante, lo cual es muy importante porque de la otra forma el corazón se rompería y causaría la muerte inmediata. El problema es que esa cicatriz lo que hace es que el resto del miocardio, del músculo que ha quedado intacto, pues no puede latir correctamente y esto genera un remodelamiento y unos problemas de falta de contracción correcta que al final puede llevar a un fallo cardíaco. Igualmente, también pensando en el desarrollo embrionario, que es una de mis otras pasiones, las enfermedades cardíacas congénitas son la clase más frecuente de enfermedades y de anomalías congénitas y un 8 de cada 1000 recién nacidos pueden presentar una anomalía cardíaca que no tiene por qué ser muy severa, pero realmente sí que es también un problema médico. Y entonces, pues bueno, aquí entra un poquito nuestra investigación y el pez cebra efectivamente es un modelo que un poco al azar, de hecho, se escogió en la investigación porque es un pez que se puede tener en un acuario. Y entonces, pues un investigador un día dijo, pues mira, yo tengo aquí peces en un acuario, voy a empezar a utilizarlo como modelo experimental y poquito a poquito se ha convertido en un modelo muy importante para la investigación. ¿Por qué? Pues para el estudio del desarrollo embrionario es óptimo porque, como podéis observar aquí, es bastante translúcido y se desarrolla muy, muy rápidamente. El corazón empieza a latir a las 24 horas después de la fertilización. Muchos de los genes están conservados con humanos y, de hecho, muchos de los genes también tienen funciones conservadas. No todos, obviamente, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, ahora pensando en el corazón, pues hay una serie de genes centrales que, si tienen una mutación, tienen un problema en la forma del corazón del pez cebra, pero también en humanos existen síndromes asociados a esos genes. Otra cosa buena es que efectivamente podemos observar todo el desarrollo en vivo. Aquí tenéis un corazón latiendo. Podemos manipular genéticamente el pez cebra y así poder estudiar la función de diversos genes y se puede utilizar como plataforma de cribado. Podemos, como son muy pequeñitos, pues podemos poner muchos genes en una plataforma y estudiar, añadir diferentes compuestos químicos y poder así estudiar múltiples animales simultáneamente. Así que nos permite estudiar el desarrollo embrionario, modelar enfermedades y también estudiar la regeneración de órganos, porque el pez cebra es capaz de regenerar una infinidad de órganos, partiendo desde la aleta hasta el corazón, en lo que nos vayamos a centrar hoy. Y bueno, pues tal y como he dicho, el pez en el humano lo que ocurre después de un infarto de miocardio es que se forma una cicatriz. En el pez esta cicatriz desaparece completamente, el corazón es capaz de regenerar. Lo que es interesante es que en mamíferos, existen modelos mamíferos, como por ejemplo en el ratón, en el que se ha visto que durante una ventana muy corta de tiempo después del nacimiento, estos corazones también son capaces de regenerar con una capacidad muy parecida a la que se ha descrito en el pez cebra. Con lo cual, pensamos que quizás lo que podamos aprender del pez cebra sí que podría ser de utilidad. Y de alguna forma podríamos aprender algo que sea de relevancia también para los humanos. Pero claro, todavía no lo sabemos. Y nada, solo decir también pues, que el corazón del pez cebra también se compone de un músculo cardíaco, también está inervado, tiene una vasculatura cardíaca, tiene... Básicamente los componentes celulares son muy parecidos y lo que ocurre después de una lesión en el corazón es que primero hay una fase inflamatoria muy potente y luego las células de la superficie del corazón y las células del interior del corazón empiezan a producir esta cicatriz que luego se reemplaza por tejido cardíaco regenerado y nuevo, o sea que el músculo cardíaco se regenera. Y nos interesa un poquito entender cómo estos tipos celulares distintos que están allí en el corazón y que tienen algo que ver con este proceso de regeneración se comunican y cómo pueden interaccionar.
Otra cosa que nos interesa es esa cicatriz. ¿Realmente el pez regenera porque no tiene cicatriz o es que es capaz de quitar esa cicatriz en un momento dado? Y parece ser lo segundo, porque aquí estos son cortes de corazones y aquí hay una cicatriz de color azul que cuando pasa el tiempo ves que desaparece completamente. Y hemos estado estudiando en los últimos años de dónde proviene esa cicatriz, qué papel podría tener durante la regeneración y qué pasa con esas células de la cicatriz si al final dejamos de verla. Y por resumir un poquito el trabajo de mucho tiempo y mucho esfuerzo, es que parece ser que hay unas células que se llaman fibroblastos, que también obviamente están en el corazón de humano, que se activan, forman una cicatriz exactamente igual que lo que ocurre en un corazón de humano, pero esos fibroblastos luego se apagan, o sea, dejan de ser activos y dejan de producir más cicatriz. Y de hecho, lo que nos pareció bastante interesante comprobar es que parece ser, nuestra hipótesis actual es que estos fibroblastos son importantes para ayudar al músculo cardíaco a regenerarse. O sea que la cicatriz en sí misma no es negativa, sino que podría incluso apoyar a un proceso de regeneración. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Hacemos un corte por hacerlo más largo y para poder tener un poco de tiempo de discusión. Vale. Muy bien. Muchas gracias, Nadia, por tu presentación y por introducirnos brevemente al tema de trabajo fascinante. Y entonces, pues yo creo que con estas pequeñas pinceladas que hemos dado, pues para ponernos en contexto, como decía al principio, creo que ahora lo interesante es, pues eso, establecer un debate y profundizar un poquito en algunos de estos aspectos. Quizás por continuar con el hilo que tenías, Nadia, aunque intentaremos tocar muchos aspectos relacionados tanto con los procesos, los mecanismos, como con temas evolutivos, como nos contaba Alejandro al principio, pero como digo, por continuar un poco el hilo, esta cicatriz y estas distintas células que están implicadas en el proceso en particular del daño al corazón, entiendo que los fibroblastos podrían actuar como unas células, te he entendido, que podrían emitir una serie de señales o estar involucradas en que otras células, en este caso los cardiomiocitos, que serían las células propias del corazón, pues regeneren y vuelvan a formar o puedan volver a tener una funcionalidad. ¿Tenéis idea de qué tipo de señales son estas que están implicadas? Y traigo a colación también el posible papel del sistema inmunitario, que creo que es muy relevante en muchos procesos de regeneración y luego continuaremos con este tema. Es decir, la inflamación como proceso fisiológico tendría algo que ver en este proceso en el que vosotros habéis estado trabajando, por ejemplo, que no solamente estos fibroblastos, sino que otro tipo de células del sistema inmune, como decía, yo que sé, macrófagos, por ejemplo, tengan algo que ver. Sí, efectivamente, la inflamación es muy interesante porque siempre se ha asociado a la inflamación a un efecto negativo. Una inflamación, en teoría, podría estar inhibiendo una recuperación del tejido, pero en muchos órganos, y el corazón incluido, se ha visto que efectivamente un proceso inflamatorio es necesario. Si bloqueamos la entrada de macrófagos, si bloqueamos una inflamación después, como reacción a un daño, parece ser que no se puede regenerar correctamente el tejido. Y lo mismo ocurre ahora con el corazón. Sin embargo, yo creo que la inflamación, la respuesta inflamatoria tiene que estar muy controlada. No puede haber ni demasiado poco ni demasiado tiempo. Y también controlada en el tiempo. O sea, un pico de inflamación puede ser bueno, ahora si se extiende crónicamente va a ser negativo para la regeneración. Y luego también depende de qué células inmunes se reclutan. O sea, no todas las células inmunes van a hacer un bien para una respuesta regenerativa, sino que también pueden promover cicatriz más versus promover regeneración. Eso es un poco lo que se piensa a día de hoy. En este sentido, Alejandro, en un contexto más evolutivo, porque ha habido durante años esta hipótesis, ¿no?, que comentaba Nadia, es decir, la inflamación sería negativa para la regeneración y a lo mejor es un balance, un sacrificio que se ha hecho a lo largo de la evolución de poder tener un sistema inmune muy potente, una respuesta inflamatoria muy potente para defendernos, por ejemplo, de infecciones, que es un poco lo primero en lo que pensamos al pensar en inflamación, y no sé hasta qué punto en distintos modelos, porque claro, como ha comentado Nadia, hay modelos en los que la inflamación es positiva para la regeneración y cada vez se está viendo más, pero en otros es cierto que la bloquea.
América. ¿Se tiene alguna idea si a nivel evolutivo esta hipótesis se mantiene o es todo mucho más complicado, no es todo tan sencillo como tener un sistema inmune potente, perdemos la regeneración? Sí, yo estoy de acuerdo con Nadia en el sentido de que la inflamación aparentemente es importante para activar o inhibir en ciertos casos la reparación de tejidos. Juegan un papel súper importante y depende también mucho, evolutivamente hablando, de qué tipo de respuesta inmune o qué tipo de actividad inflamatoria es activada. Como ustedes saben, los organismos poseen como mínimo dos tipos de sistemas inmunológicos. Uno que es innato, que está ampliamente compartido en casi todos los animales que hemos estudiado en el reino animal. Mismas moléculas son activadas desde Drosophila hasta los seres humanos, desde organismos muy sencillos como la hidra, que mencionaste al principio de tu charla, a los seres humanos. Es sistema inmune, que es innato, está ampliamente compartido. El que no está ampliamente compartido y que es prominentísimo en los mamíferos es el adquirido, es el sistema innato adquirido. Y cuando la regeneración ocurre en un animal adulto, por ejemplo, el sistema adquirido ya está establecido, que quizás nos permita entender por qué los embriones mamíferos, como los ratones que mencionaba Nadia al principio, son capaces de activar procesos de regeneración cardíaca, pero en esa ventana desaparece o se cierra muy rápidamente, pienso yo, cuando el sistema inmunológico adquirido empieza a desarrollarse. Entonces, claro, eso apoya la noción de que el sistema inmunitario quizás pueda ser inhibidor. Pero aquí está el núcleo del problema, porque si tú observas la regeneración en otros mamíferos, digamos entre dos ratones, hay un ratón endémico al África, que en inglés se llama spiny mouse, la especie es Acomis. Ellos son capaces de regenerar toda la piel. De hecho, es una respuesta defensiva del animal para poder escapar predadores. Cuando un ave de rapiña se le tira encima a uno de esos ratoncitos y lo agarra con las garras, esencialmente lo que ocurre es que el animal, el predador, el águila o el halcón, lo que sea que se está tratando de comer al ratoncito, se queda solamente con la piel y el animal se cae al suelo y corre y se esconde. Pierde prácticamente toda la piel hasta al punto de que los músculos están expuestos a la intemperie. Esos ratones son capaces de regenerar los tipos de fibroblastos, células, tejido adiposo, células sensoriales, para restaurar la integridad de la epidermis, de la piel de estos animales. Cuando se hizo una investigación en la cual se comparó el sistema inmunitario adquirido entre este ratón Acomis de África y el mus musculus, que es el que se utiliza en todos los laboratorios del mundo, no hubo diferencia. No existía diferencia. Entonces, ese es el problema, que cuando tú empiezas a comparar especies que están relacionadas entre ellas, ves que hay una gran diferencia en la forma en que reaccionan a una herida. En el caso, por ejemplo, de los peces, de los teleostos, a los cuales pertenecen el pez cebra y el killifish, por ejemplo, Medaka. El corazón de Medaka es otro pececito endémico de Japón, muy similar al pez cebra en el sentido de cómo ha sido utilizado para interrogar a problemas de la biología. El corazón de Medaka no es capaz de regenerarse con la misma habilidad con la cual el pez cebra lo hace. Y resulta que es determinado por el tipo de célula inmunitaria que va a ejecutar el proceso inflamatorio una vez que el corazón de Medaka es amputado. Entonces, ahí ese es un problema de cronología, de cuán rápido puede entrar o no entrar una partícula, una célula particular del sistema inmunitario para o detener la regeneración o a favorecerla. Y cuando se inhibió la migración de estas células inmunitarias a la herida del corazón de Medaka, el corazón de Medaka pudo regenerarse. Entonces, te das cuenta, o sea, esa es la complejidad del problema. Tenemos tantos datos que apoyan y que no apoyan estas hipótesis, que se nos dificulta muchísimo entender cuál es la jerarquía de estos procesos. Y yo creo que la mejor forma de atacar este problema es entender sus orígenes evolutivos y también entender cómo durante la historia natural del desarrollo de estas especies, estos procesos de
poder responder como organismo a las vicisitudes del clima, a las vicisitudes del medio ambiente, cómo han sido cinceladas durante la evolución para que el animal pueda sobrevivir en ese ámbito. Y eso es normalmente lo que vemos, que todos estos animales tienen una historia natural que es muy diferente entre ellos. El músculos del norte, Acomis ¿cómo se dice?, de África. O sea, vemos una gran distribución de estas especies y desafortunadamente en el siglo XX nosotros como científicos hemos ignorado por completo la historia natural de los sistemas que utilizamos para tratar de dilucidar estos problemas abiertos todavía de la regeneración. Entonces, para poder contestar tu pregunta, Juanjo, disculpa que haya sido una respuesta tan larga, pero para poder contestar tu pregunta, nosotros tenemos que entender muchísimo más a fondo cómo evolucionaron estos animales, cuáles fueron las presiones de selección que le permitieron a los animales adaptarse al entorno natural y cómo esa selección moldeó o cinceló la capacidad del organismo para poder responder a una herida, a un daño de un depredador, a parásitos y a todo este tipo de cosas que nosotros tratamos de evitar en el laboratorio. Entonces, tenemos ese gran nudo que no hemos podido desanudar, por decirlo de alguna forma. Es decir, hemos señalado antes que mucho del trabajo que realizamos los biólogos del desarrollo y en el tema de la regeneración utiliza organismos modelo, que así es como les llamamos, y que esos modelos han podido surgir o han podido establecerse como tales por pura casualidad o por unos factores que no tienen nada que ver con lo que tú estás mencionando, es decir, con la propia relevancia biológica de los procesos, y entonces a lo mejor, y creo que tú eres un ejemplo también en tu trabajo, lo que hay que hacer es abrir mucho más el estudio a otros organismos, llamémosle no modelo o que se puedan convertir en modelo, pero ampliar esa batería de sujetos de experimentación para poder encontrar estas pistas comunes, ¿no? Entonces, un aspecto en este sentido, intentando resumir este tema un poco, entonces podríamos decir que hay o no hay genes específicos de regeneración. Me explico, no hablo tanto en tema, es decir, genes que mecanísticamente, que por proceso estén implicados específicamente solo en regeneración, o todos los genes que puedan estar implicados en regeneración han tenido un papel previo en el desarrollo inicial de esos órganos, durante el desarrollo embrionario. Ese sería un aspecto. Y el otro sería si hay genes específicos de una determinada especie. Es decir, si la especie, como tú mencionabas, del killifish, pues puede tener unos genes muy particulares que son, evolutivamente han surgido ahí como un mecanismo, mientras que otro pez u otro organismo haya tenido otros genes que, aunque puedan hacer funciones similares, pero es una evolución convergente, como le llamamos. Es decir, pueden ser mecanismos, o sea, genes diferentes que al final hagan una misma labor. ¿Cómo veis este proceso o cómo veis el estado de esta cuestión? Uh-huh. ¿Nadia? Pues, vale, sí, yo creo que más que hablar de genes, sí que ha habido algunos ejemplos de genes que parecen ser muy específicos, de quizás la salamandra, pero hay muy pocos ejemplos, y quizás es un poco lo que buscábamos hace 10, 15, 20 años, que pensábamos, este regenera porque tiene el gen X o el gen Y. Esto no es el caso. Yo creo que si hablamos de genes, quizás hay que hablar de circuitos génicos, de un número de genes que son capaces de interaccionar entre ellos y regularse en un proceso determinado. Yo diría que va a ser más eso, es mucho más complejo que pensar en un solo gen. Sí. Y aparte yo creo que también no todo está en los genes finalmente, quizás, ¿no? Porque quizás también va a depender un poquito de la biofísica que rodea a estas células, y cada organismo tiene su propia biofísica, por así decirlo. Creo que todavía conocemos muy poco acerca de esos otros factores no genéticos. Uh-huh. Incluyendo la epigenética, ¿no? Que también es un incluyendo tema... Incluyendo la epigenética. Muy... Quizás un poquito el trabajo de Alejandro va mucho en esa dirección, ¿no? De la regulación, de cómo los circuitos de regulación van a ser fundamentales. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Nadia. Esa noción de identificar genes específicos de la regeneración ha perdido auge porque no los hemos descubierto. Claro, un resultado negativo, quizás existan y no los hemos detectado en su oportunidad, pero por los momentos, todos los genes que han interferido de una forma muy dramática
en la posibilidad de que un animal pueda o no pueda ser regenerado son genes que ya fueron identificados en otros contextos biológicos, sobre todo durante el proceso embrionario. ¿Okay? Entonces, una de las razones por las cuales yo admiro mucho el trabajo de Nadia es porque ella en verdad está tratando de entender o comparar los procesos embrionarios que resultan en la producción de un órgano específico, en este caso el corazón. Eso es muy difícil imaginarse que una especie tenga que inventar dos procesos totalmente diferentes para construir el mismo órgano. Entonces a mí se me dificulta mucho que la regeneración del corazón en el adulto pueda ser dictado por una serie de genes que no fueron utilizados para formar el corazón cuando se formó por su primera vez durante el proceso embrionario. Esos procesos van a estar conservados. Lo que quizás no esté conservado es la forma en que estos en el contexto embrionario y en el contexto adulto. Y ese es el proceso de la epigenética al cual tú te refieres, que lo más probable es que para poder activar estos genes vas a tener que conseguir o definir en el genoma del animal unas regiones que respondan al daño, respondan a la amputación para poder activar los genes responsables para restaurar ese órgano sin que necesariamente tengan que activar todo lo que fue necesario para producir el corazón o el tejido cardíaco durante el proceso embrionario. Y ahí pienso yo que está el gran misterio. Yo creo que estos genes van a ser utilizados múltiples veces, pero la forma en que son activados o inhibidos durante la regeneración en un contexto adulto va a ser el punto de inflexión en el cual la evolución, lo más probable, haya ejercido su mayor influencia. Y esos puntos de inflexión en el genoma todavía no los conocemos, no los entendemos, pero son, casi puedo apostarte que van a ser muy importantes en poder establecer y de hecho reactivar esas redes génicas a las cuales Nadia se estaba refiriendo. Entonces, todas esas cascadas de activación van a ser altamente conservadas, pero lo que activa la cascada va a diferir de una forma muy significativa entre el proceso embrionario y el proceso de regeneración en un adulto. Y ahí yo pienso que está el gran problema por dilucidar. Cuando hablamos de regeneración, y quizás esto lo traigo ahora a colación, aunque está en el principio de todo, toda la regeneración que nosotros hemos estado hablando hoy se refiere pues, a regeneración, vamos a llamarlo, de un órgano completo. Los ejemplos que hemos puesto, el ejemplo de que la amputación de una extremidad en un anfibio le crece una pata de nuevo, o incluso el proceso de regeneración del corazón, supongo que sería también una regeneración, no quiero utilizar esta expresión, pero una regeneración verdadera, vamos a llamarlo así. Lo quiero decir porque, claro, a lo mejor muchos de nuestros oyentes piensan en células madre inmediatamente cuando hablamos de regeneración. Pero tenemos que recordar que hay varios procesos que están más o menos relacionados y que a lo mejor no todos pueden tener esta calificación o no nos estamos refiriendo a ellos. Hablo de los procesos de renovación celular, reparación, que quizás fuera un poco más, o no lo sé si el caso del corazón, y luego regeneración. Como digo, no quiero utilizar mucho esta palabra, pero regeneración verdadera, que sería la formación de un órgano completo. ¿Cómo distinguiríais o cuál sería para vosotros el punto de corte? Es decir, ¿qué distingue a una renovación de un tejido constantemente? Por ejemplo, nuestros epitelios, todos sabemos, la piel está constantemente renovándose, la piel de fuera y la piel de dentro, es decir, todo nuestro epitelio intestinal. ¿Qué distinguiría a eso de la regeneración de una extremidad? ¿Cómo definiríais un poco, dónde pondríais el límite? ¿Quién se atreve? Entonces, es una pregunta un poco complicada por lo abstracta que es. Claro, yo te diría, el mensaje que me gustaría transmitir es que no podamos regenerar los humanos. Creo que hay muchísimos tejidos que somos capaces de regenerar. O sea, no lo hacemos tan mal. Por eso, como la decías tú, la piel, cada 4 semanas renovamos nuestra piel. La sangre, cada 2 meses se regenera toda la sangre que llevamos dentro. Es fantástico, ¿no? Es increíble. El intestino, hay muchísimas cosas que somos capaces de regenerar. Lo que pasa es que luego hay otros que no. Y los que no, el corazón, por ejemplo, pues lo que hacemos es una cicatriz. Entonces eso sería para mí un proceso de reparación que puede quedar mejor o peor.
o también la piel. Si la piel tiene un corte muy gordo, pues al final pues quizás no puede regenerar 100% y de repente es una cicatriz. Eso para mí sería la reparación. Luego, células madre, que también las mencionabas, pues efectivamente casi todos los procesos de regeneración, o sea, muchos de ellos tienen como base, como fundamento, un cúmulo de células madre que son como nuestro reservorio de células que utilizamos para reemplazar el tejido funcional. Y de hecho este pool pues acaba acabándose. Pero, por ejemplo, los ejemplos que hemos mostrado ahora en el corazón del pez cebra, parece ser que no parten de células madres, sino que son las propias células diferenciadas, o por lo menos parte de ellas, que son capaces de dividirse otra vez y de volver a dar lugar a tejido nuevo. Eso sería una diferencia muy importante, ¿no? Versus regeneración por células madre versus regeneración por replicación de tejido ya maduro, por así decirlo. Sí, quizás aquí, perdona Alejandro, ahora te doy paso, entramos a lo mejor en un problema que puede llegar a ser más semántico que científico, no lo sé, y tenía aquí entre mis notas, ¿no? Porque tradicionalmente la gente que se ha dedicado a la regeneración hablaba de regeneración epimórfica, morfalaxis, si hay o no hay división celular, si no hay células madre per se, sino que hay unas células que se desdiferencian, que hoy en día sabemos que eso es posible, de hecho experimentalmente somos capaces de hacerlo. Entonces a lo mejor es un poco más conceptos, como tú decías, abstractos, semánticos, o no, o hay una base biológica real. Adelante, Alejandro. No, muy buena observación, Juanjo, porque quiero recordar al público de que gran parte de la terminología que nosotros utilizamos para describir procesos biológicos, sobre todo en la biología del desarrollo y en la regeneración, son términos que fueron acuñados a principios o a mediados del siglo XIX. En un periodo de sofisticación biológica que era mínima. La gran parte de los términos que utilizaban para describir un embrión, el proceso de gastrulación, las capas germinales, todo eso fue acuñado en 1830, 1840, 1850. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque en esos años no existía la teoría de la evolución. No entendíamos las células. La genética no había sido descubierta todavía. Gran cantidad de todas las cosas que nosotros ahora tomamos por dadas no participaron en la acuñación de estos términos. Y yo creo que estos términos, aunque fueron muy útiles para unificar una gran cantidad de observaciones muy variadas, muchos investigadores en su proceso les permitió identificar principios y conceptos compartidos. Ahora se han convertido, pienso yo, en un obstáculo para nosotros poder interrogar y entender biología que no entendemos. Los términos de generación epimórfica o regeneración morfoláctica, esos fueron acuñados por Morgan en 1898-1901. Morgan todavía no había aceptado la teoría de la evolución. De hecho, estaba en contra de la teoría de la evolución en ese momento. Y todavía no había cementado las bases fundamentales de la genética moderna. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, de alguna forma, y es un problema sociológico, pienso yo, hemos adoptado toda esta terminología sin cuestionarlo a lo largo de todo el siglo XX. Eso a mí me parece una paradoja extraordinaria, que nunca cuestionamos por qué utilizamos estos términos. Y de hecho los utilizamos como evidencia de lo eruditos que somos, de lo bien que entendemos el campo, mientras más términos utilizamos, pero nunca los cuestionamos. Entonces yo pienso, por ejemplo, que cuando tú estás hablando de cuestiones como reparación, lo que yo llamaría restauración, porque hay una gran diferencia entre reparar algo y restaurar. Tú puedes reparar algo con adobe o lo puedes reparar o lo puedes restaurar con el mármol original, lo que tú quieras. Hay una diferencia, pero todos son problemas semánticos. Yo pienso que la forma de pensar en la regeneración es de no hacer una distinción entre reparación, restauración y regeneración. Yo creo que todo esto, inclusive el mantenimiento homeostático de nuestros tejidos, son manifestaciones del mismo proceso. Yo lo que pienso es que lo que estamos viendo en estas diferentes manifestaciones de
de reparación, restauración, regeneración, como lo queramos llamar, son facetas del mismo problema. Y lo que ha ocurrido es que durante el proceso evolutivo, unas facetas son exageradas, otras son disminuidas, y en otras situaciones son completamente eliminadas. Que dependan o no dependan de células madres, también es irrelevante. Lo que es importante es cómo las células administran su potencial génico. Cada célula de nuestro cuerpo tiene toda la información necesaria para ser otro Juanjo, para ser otra Nadia, para ser otro Alejandro. Uno podría en principio clonar un ser humano de una sola célula. Toda esa información está presente ahí. Pero, ¿qué es lo que determina que una célula pueda producir o activar un número de genes específicos para producir un fenotipo específico? Eso todavía pienso que la regeneración, la restauración, la reparación, depende de esa plasticidad de producción génica que cada célula pueda o no pueda tener. Eso es lo que está sometido a selección natural. Este proceso que está sometido a selección natural. Imagínate, por ejemplo, que ancestralmente, cuando los animales eran mucho más sencillos en anatomía, en tipos de tejidos diferenciados, etcétera, de que estos animales no pudiesen distinguir entre reparación y regeneración, que todo daño corporal era manipulado o era interpretado de la misma forma. Restaurar. Tenemos que restablecer homeostasis, tenemos que restablecer el balance, y que todo eso es activado, por supuesto, por la forma en que los genes responden al daño. ¿Cómo los genes responden al daño? Tiene que haber alguna cascada de señalización que detecte el daño a la célula, pueda traducir ese daño al núcleo, para que el núcleo ahora pueda activar los genes necesarios para que puedan restaurar la homeostasis, puedan regresar a su punto original. Es la forma en que los genes responden a ese daño que va a determinar si uno va a hacer reparación, restauración, regeneración, etc. Pero es parte del mismo problema. Yo lo que pienso es que con el tiempo, estos elementos que respondían al daño empezaron a evolucionar, a copiarse, a especializarse, y ahora no todos responden de la misma forma, y por eso vemos este tipo de distribución tan casi aleatoria de capacidades de regeneración en el reino animal. Pero yo pienso que estamos pensando en este problema de una forma muy anticuada. Es muy semántico y es muy anticuado, y ahora tenemos datos suficientes como para saber que esas definiciones ya no encajan, no nos están ayudando. De hecho, están poniéndonos obstáculos en nuestra capacidad de interpretar resultados que a primera fase tienden a ser contradictorios en sí. Estupendo. Ahora que has mencionado, o sea, me quedo entonces de vuestras respuestas con el concepto básico de que necesitamos regulación de los genes, evidentemente, y plasticidad celular, independientemente de los mecanismos, procesos, pero en el núcleo de todo este proceso, regeneración, reparación, como queramos llamarle, plasticidad celular y potencialidad celular, de los genes que están ahí. En este sentido, Alejandro, tú has trabajado durante muchísimos años, bueno, has establecido muchos de los conceptos y de los resultados en planaria, aunque hoy no nos has comentado en tu introducción este campo. Y volviendo un poco a esta potencialidad y a esta plasticidad, me gustaría que nos comentaras los experimentos que hicisteis en los que, si no entiendo mal, una única célula es capaz de regenerar o reconstruir una de estas planarias, porque me parece fascinante, digamos, esta potencialidad de la que estamos hablando. Esto es así, si no entiendo mal, la planaria, este gusano del que nos hablabas, el gusano plano, el modelo que se ha utilizado como ejemplo para muchos de los procesos de regeneración. Tú puedes destruir, digamos, las células, y con una única célula, con esta potencialidad, que en el caso de planaria creo que le llamamos neoblasto, ¿verdad? Es esta célula, se puede regenerar. ¿Esto es así? ¿Este experimento lo realizasteis y tan potente es una única célula que es capaz de regenerar todo el animal? Simplemente quiero recordar que estos, bueno, lo cuentas tú mejor, que estos animales, si los troceas, cada uno de ellos da lugar a un animal nuevo, ¿no? Sí, no, así es, Juanjo. Esto es una de las razones por las cuales las planarias fueron seleccionadas como organismo de investigación, porque tienen una capacidad regenerativa extraordinaria.
Estos animalitos pueden ser fragmentados o amputados para producir 18 fragmentos y cada fragmento. Eso sería el equivalente de que yo me cortase el meñique y observase el meñique regenerar otro Alejandro, que es de película de terror, pero esto es lo que estos animalitos hacen. Y esa es la condición natural. Eso no es nada que nosotros hicimos en el laboratorio, que introducimos, no sé. Eso es lo que los animales hacen normalmente. Ese es el fenotipo silvestre, esa capacidad de regeneración. Y el agente celular, que es en gran parte responsable por esta capacidad regenerativa, resulta que es una célula madre, que se llama neoblasto, como tú lo llamas. Por muchos años hemos tratado de determinar si todos los neoblastos, pues son muchos los que existen en la anatomía de estos animales, son equivalentes o son diferentes, o si solamente unos son capaces de regenerar todo, otros están más comprometidos a producir otros tejidos específicos, etc. Y durante un proceso de eliminación logramos identificar una subpoblación de neoblastos que dentro de esa subpoblación contiene unas células que son capaces de hacer lo que tú describiste. Restaurar la viabilidad y la capacidad de regeneración a un animal ha perdido ambas propiedades. Y eso se hizo pues, a través de un sondeo de células, utilizando un anticuerpo que nos permitía reconocer las células que estábamos interesados en interrogar, purificarlas y inyectar una sola célula en un animal que no tenía o no poseía células madres, estos neoblastos. Y al inyectarlo, una de cada 4 células que inyectábamos individualmente fue capaz de restaurar la capacidad regenerativa y la viabilidad del animal. Entonces, esa capacidad de plasticidad, de expresión génica que las células madres poseen, pienso yo, es una exageración de todas las otras células. Porque ocurre, que es un nuevo trabajo que estamos a punto de publicar, que no son solamente las células madres las que cambian su perfil de expresión génica, sino que las células diferenciadas son capaces de hacer lo mismo. Entonces, lo que estamos descubriendo recientemente es que una célula ya diferenciada como una célula muscular, por ejemplo, que tiene un perfil de expresión específica para el músculo, durante el proceso de regeneración, activa genes que normalmente no estaban expresados en esa célula. Y esos genes que están siendo activados son genes que son capaces de mandar señales a células que rodean al músculo, son capaces de la función de la célula y eventualmente, una vez que ese periodo pasa, vuelven a adquirir su perfil de expresión génico normal. Entonces, esta plasticidad yo pienso que es un requisito esencial para determinar si un tejido puede o no puede restaurarse o regenerarse. Y si nosotros podemos entender cómo eso se regula, podríamos en cierta forma introducir este tipo de comportamiento en células que son incapaces de cambiar su perfil génico. Las células neuronales, por ejemplo, células del tejido de la columna vertebral, por ejemplo. Estas son células que están esencialmente fijadas en solamente un destino específico. Pero esos son los problemas que nos permite la planaria cuestionar, porque han exagerado este proceso de una forma tan obvia que es mucho más fácil identificar principios fundamentales en estos organismos que tratar de indagarlos en organismos en los cuales las células no son tan abundantes, son más difíciles de purificar y no son pluripotenciales. Quizás multipotenciales o unipotenciales, pero no pluripotenciales. Y los neoblastos totipotenciales, porque todavía no estoy seguro, pero como mínimo son pluripotenciales, son capaces de producir derivados del endodermo, mesodermo, ectodermo y restaurar la función de un animal que normalmente hubiese fallecido si esa célula individual no hubiese sido introducida en el animal propio. En este sentido también, explorando un poco los límites de la regeneración, creo que las planarias, pero tú, Nadia, también has trabajado con ajolotes.
¿cuántas veces se puede, digamos, reproducir el proceso de regeneración en un único individuo? Es decir, hemos observado y hemos dicho que a un ajolote se le amputa una extremidad y le vuelve a crecer. ¿Eso puede volver a ocurrir? Y en las planarias entiendo que lo mismo, si tú la troceas y regenera de nuevo, pero en el caso de vertebrados, que es todavía incluso uno puede pensar más sorprendente, Nadia, esto puede ocurrir, si no entiendo mal. Es decir, hay distintos ciclos en los que tú puedes volver a cortar la extremidad y vuelve a crecer. ¿Se sabe si eso tiene un límite? Sí, de hecho, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar con las lesiones repetitivas, ¿no? Y parece ser que no es infinito. O sea, parece que cuando llega un momento que ya no va a poder regenerarse correctamente o va a empezar a introducir problemas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el corazón en pez cebra. Tampoco se puede reparar o regenerar infinitas veces. Hay algunos experimentos en la lente, que no me acuerdo cuántas veces se hizo el proceso de regeneración, pero creo que se hizo muchísimas veces seguidas y parecía como que iba a ser de una forma infinita, pero creo que eso no va a ser la norma. O sea, que incluso los campeones de la regeneración, como por ejemplo el ajolote, podría tener sus límites. Hasta donde yo sé, que tampoco he seguido el campo tan de cerca como quizás Alejandro, quizás él tiene algo más que decir al respecto. No, yo estoy de acuerdo contigo, Nadia. El trabajo que tú mencionas fue un trabajo que fue llevado a cabo por 18 años, pienso yo, por el laboratorio de Gucci en Japón, utilizando salamandras japonesas, en los cuales ellos removieron el lente del ojo, y el lente del ojo se regenera por un proceso de transdiferenciación de las células pigmentadas epiteliales de la retina. Esas células que eran epiteliales ahora se transforman en lente. Y lo que los investigadores hicieron, fue Eguchi y Sonis, pienso yo, fue que colectaron los lentes cada vez que se regeneraban, aislaron ARN y lo pusieron en el congelador. Y después de 18 años, lo que hicieron fue, afortunadamente la tecnología mejoró, o sea, que fueron en cierta forma visionarios, trabajando con un lente. Me imagino que uno tiene que ser visionario también, pero agarraron el ARN y pudieron hacer secuenciación génica de la nueva generación, que requiere muy poco material, y entonces compararon la expresión génica de todos estos lentes que fueron colectados por esos 18 años. Y el resultado fue realmente impresionante. No cambió. El lente que fue regenerado cuando el animal ya tenía 18 años era indistinguible a este nivel de resolución al lente que había sido regenerado cuando el animal tenía 1 año de edad, por ejemplo. Entonces, yo pienso que esto es un ejemplo extremo, y estoy de acuerdo con Nadia. Lo más probable es que esto no ocurra con otros sistemas más complejos. El lente, relativamente hablando, anatómicamente hablando, es una cuestión un poco más sencilla, pero hay evidencia, pienso yo, si no con ajolote o con salamandras, de que una amputación constante de una de las extremidades del animal sin que terminen de concluir su regeneración resulta en defectos. O sea que no es una regeneración perfecta, como la llamarías tú, Juan, sino que en cierta forma sí puede ser, dependiendo con el número de amputaciones. Pero mira, el experimento en realidad no se ha hecho sistemáticamente y rigurosamente. Eso tardaría muchísimo tiempo, y me imagino que con animales que tienen una existencia de vida, una longevidad de décadas, por ejemplo, sería interesante hacerlo. Los pececitos, al menos el pez cebra, bueno, el killifish, nada más que viven por 3 meses y después se nos mueren. O sea que ya sé que no es infinito, que parece no, a los 3 meses se acabó la regeneración en el animalito, y tardan 20 días en regenerar la cola, por ejemplo. O sea que muchas veces no lo vamos a poder animar, pero en pez cebra quizás con 3 años uno pueda repetir la amputación múltiples veces y ver qué tipo ocurre, pero animales también envejeciendo. O sea que hay que normalizar el proceso de regeneración dependiendo del proceso de envejecimiento, pero otros animales como el axolotl, por ejemplo, que son neonatos, son embriones adultos, no han terminado la metamorfosis y se mantienen en ese estadio indefinidamente. Ese sería un buen modelo para determinar si amputaciones repetidas múltiples veces
son capaces de restaurar y regenerar una cuestión tan compleja como la mano, por ejemplo, o el brazo completo. Y yo pienso que ese experimento no se ha hecho rigurosamente todavía. Muy bien. Me ha gustado la introducción que has hecho, Nadia, diciendo lo de la promesa de la regeneración. Es decir, efectivamente, tanto Alejandro como tú y yo mismo, pues quizás nuestras investigaciones han estado más centradas en comprender los mecanismos biológicos, porque aunque solamente fuera por saciar la curiosidad humana, ya merece la pena, y sabemos además que todo descubrimiento científico puede tener una aplicación a la larga o no tenerla, pero bueno, siempre está bien. Pero bueno, quiero traer un poco este tema de nuevo en el sentido de vosotros. ¿Cómo veis la evolución de este terreno, del terreno de la regeneración aplicada a la biomedicina? ¿Veis, como hemos estado hablando, quizás más potencial en eso, comprendiendo estos mecanismos moleculares, celulares, digamos de alguna manera poder manipular o ser capaces de controlar estos circuitos, como digo, celulares y génicos, incluso aplicando exógenamente células madre, que sabemos que todo el tema de la terapia celular también está muy, muy desarrollado, o en desarrollo al menos? ¿Veis, digamos, por ahí evolucionando el campo, o creéis que se descubrirá en algún momento algo que sea capaz de endógenamente reactivar toda esta potencialidad tan tremenda de la que estamos hablando y que algún día un humano sea capaz de regenerar una mano? ¿Cómo veis el asunto? Es una pregunta trampa, absolutamente, pero... Es una pregunta trampa en la que si dices demasiado quedas mal, si dices demasiado poco también quedas mal, pero bueno. La verdad es que volviendo un poquito también a tu alegoría de Star Wars, yo creo que desde luego la mano que le ponen cibernética, eso es que es una realidad, si no a día de hoy instaurada, creo que estamos muy cerca de conseguir esto clarísimamente. A nivel de regenerar una extremidad tal cual, creo que todavía nos queda mucho terreno por recorrer, pero sí que pienso que se están haciendo unos avances tremendos y hay algunos estudios clínicos que son realmente de quedarse de la boca abierta. Entonces, yo no lo doy por imposible que en algún momento podamos, quizás no una estructura tan compleja como una extremidad, pero algún tejido concreto, yo creo que sí que está al alcance. Yo estoy totalmente de acuerdo con Nadia. Yo creo que la promesa de la regeneración es nuevo conocimiento. Conocimiento que no poseemos. Yo pienso va a tener muchas repercusiones en nuestra capacidad de identificar intervenciones terapéuticas para enfermedades que no tienen nada que ver con la regeneración. Porque el proceso de regeneración, pienso yo, está ocurriendo en un momento del ciclo de la vida de los individuos que no entendemos muy bien, que es el proceso adulto. La biología del desarrollo se ha enfocado por prácticamente casi 200 años en el proceso embrionario. De hecho, son sinónimos. Biología del desarrollo normalmente invoca estudiar el embrión, pero no invoca estudiar la biología del desarrollo que ocurre en los seres adultos. ¿Okay? La biología del desarrollo se acaba cuando tú te mueres. Eso no se acaba cuando el embrión nace. La biología del desarrollo es constante. Nuestro cuerpo, como decía Nadia, está constantemente eliminando y restaurando células. Lo que decía Nadia, o sea, que el hecho de que estemos renovando nuestro tejido sanguíneo cada 2 meses es extraordinario. El hecho de que nosotros estemos perdiendo casi 70.000 millones de células anualmente, que es el equivalente a nuestro peso, ¿okay? A nuestro peso es extraordinario, y que nos podamos reconocer en el espejo todas las mañanas. Es mucho más, es increíble. Yo tengo 57 años de edad, pero yo estoy totalmente seguro de que una célula acaba de nacer en mi cuerpo hoy. Esa célula tiene horas, pero yo tengo 57 años. Entonces, ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Claro, astronómicamente tengo 57, pero biológicamente soy un mosaico. Soy un mosaico de células. Entonces, ese mosaico de biología en el adulto no lo entendemos.
no lo entendemos. Y yo pienso que la regeneración es un instrumento, es una oportunidad para entender esa biología. Entonces, que nos lleve o no nos lleve a regenerar un brazo completo, pienso que no es un buen objetivo, pero que nos lleve a entender, por ejemplo, cómo una célula que acaba de nacer hoy pueda estar integrándose funcionalmente con tejido preexistente que está funcionando y no rompa todo el asunto cuando trata de integrarse. Ese proceso no lo entendemos. ¿Cómo es posible, Juanjo y Nadia, que cada 5 días la superficie de una cancha de tenis está siendo recubierta en el tejido epitelial de nuestro sistema digestivo? Ese es el área de superficie del intestino pequeño. Es la superficie de una cancha de tenis. Cada 5 días está cambiando la superficie. Es que ni el country club más costoso del mundo puede hacer eso, ¿entiendes? Y nosotros lo hacemos cada 5 días y no nos estamos cayendo muertos a diestra y siniestra. Lo hacen con una facilidad y no es sincronizado. Uno nunca sabe cuál célula del sistema epitelial se te va a morir. No es que esto ocurra de una forma no es un ballet ruso, es una cuestión total, casi prácticamente aleatoria. Y durante esa plasticidad, esos cambios, aún así podemos mantener la forma de función. Y para mí esa es la gran paradoja. La gran paradoja es cómo nosotros mantenemos una presentación externa al mundo tan estable con un cambio constante apoyando todo esto. Y eso es parte de la regeneración. Entonces yo pienso que la promesa de la regeneración es esa. Nos va a permitir adquirir conocimiento que hoy en día no poseemos y que nos va a permitir desarrollar aplicaciones prácticas que no podemos imaginar hoy en día. Ni siquiera nos podemos imaginar hoy en día. Entonces yo me mantengo muy, muy ilusionado y muy optimista de que este tipo de investigación tan básica y fundamental como parezca va a tener repercusiones prácticas, si no en los próximos 10 años, seguramente en la generación de nuestros hijos y en la generación de sus hijos cuando les toque. Muy bien, o sea que entonces una lección, ¿no? Es a lo mejor debemos dejar de envidiar tanto al ajolote por crecer su pata y recordar que nosotros en el día a día tenemos muy activos todos estos procesos de regeneración, de reparación, y digamos que la promesa del futuro es más bien la esperanza del presente, de que todos estos procesos sigan funcionando y comprender cómo no se nos cae todo el edificio con la complejidad que ya tenemos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues llevamos ya un buen rato debatiendo. Creo que tenéis otras actividades pendientes. Ha sido muy, muy interesante, la verdad. No sé si queréis añadir alguna cosa particular que podamos haber dejado en el tintero. Hay muchas cuestiones, pero también es verdad que hemos tocado muchas otras. Si queréis añadir alguna cosa, alguna reflexión adicional para finalizar, sois bienvenidos. Si tenéis algún tema, y si no, pues os agradezco de nuevo una vez más vuestra participación en esta interesante sesión que, como hemos dicho, trata de introducir y de divulgar la ciencia en un ámbito más cultural, como es la Casa de América, que creo que es un objetivo muy, muy interesante para acercar la ciencia y el trabajo de los científicos, en este caso punteros en vuestro campo como sois vosotros, pues a la sociedad general, aportando este conocimiento que hemos concluido que al final es lo más importante. Este conocimiento que ganamos para entender la vida puede hacer nuestras vidas mejores. Pues muchas gracias de nuevo y bueno, espero encontrarnos pronto en persona, que siempre será un placer. Gracias, Juanjo, muchísimas gracias. Y un verdadero placer, Nadia, compartir este espacio contigo también. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Juanjo. La verdad es que ha sido un placer y ha sido muy divertido y muy interesante también. Muy bien. Pues espero que a nuestra audiencia le haya parecido también interesante, y con esto pues damos por finalizada esta conversación que hemos tenido con Alejandro Sánchez Alvarado y Nadia Mercader. Hasta luego.